Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro principal objetivo es procurar darle respuesta a todas esas interrogantes que se generan en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta. ¿Existen apóstoles en la actualidad? ¿Existen apóstoles en la actualidad? Bueno, para darle respuesta a esta inquietud o interrogante bíblica acerca de la cual ya muchos han dado su opinión tanto a favor como en contra, me gustaría observar algunos pasajes bíblicos para dar a entender mi postura acerca de la cual considero que ya no hay apóstoles en la actualidad. Consideramos el libro de Lucas capítulo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en el verso. Vamos a leer versos 12 y 13. Dice la palabra: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Enseña aquí la palabra de Dios que Jesucristo, después de durar toda una noche orando, dice que ya al otro día él llamó a sus discípulos. O bien, ¿cuántos discípulos eran los que Jesús llamó? Aquí no explica con exactitud, pero lo cierto es que eran mucho más de 12. Eran muchos discípulos que Jesús tenía que le seguían, pero de esos discípulos él escogió a 12 de ellos, que también eran discípulos, por supuesto. Pero de todos esos discípulos, a los 12 que él escogió, dice que él los separó, los apartó y los llamó apóstoles. ¿Por qué los llamó apóstoles? Porque estos eran los 12 principales que estarían con él, que lo acompañarían por siempre durante todo su ministerio. Entonces, estos 12 que serían testigos principales, por así decirlo, de la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo, estos 12 serían los que más tarde, cuando Jesucristo ascendiera al cielo, iban a estar mano a mano con la iglesia, enseñando la palabra de Dios. En pocas palabras, los 12 apóstoles que Jesucristo escogió, los escogió para que sean sus testigos principales y para dejarnos a nosotros como iglesia lo que es la doctrina del glorioso evangelio. Lo cierto es que de tantos discípulos que había, dice que a él, a 12 que escogió, los llamó apóstoles. O sea, estamos viendo aquí que ser apóstol fue algo especial que Jesucristo hizo. Escogió a 12 personas de una manera especial y para diferenciarlos de los demás los llamó apóstoles. Es importante que nosotros podamos entender esto. 12 personas específicas en una época específica. Jesucristo los separó y los llamó apóstoles para diferenciarlos de los demás. Los 12 apóstoles, que serían los testigos presenciales y directos principales de nuestro Señor Jesucristo. Los 12 apóstoles, por medio de los cuales Él nos dejaría su doctrina. Ok, vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 20, dice la palabra de Dios, Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se ha edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué significa esto? Ese fundamento hace relación a lo que es la revelación de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y profetas. Esta es parte de la misión para la cual Dios levantó a los apóstoles, para dejarnos su doctrina a través de ellos.
En 1 Corintios capítulo 15, Pablo se presenta como el último de los apóstoles. También en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3 por ahí, la Biblia habla de un grupo de personas que intentaron llamarse apóstoles y los efesios los pusieron a prueba y descubrieron que ellos verdaderamente no eran apóstoles de Jesucristo. Para ser apóstol existen una serie de requisitos y dentro de ellos es que el apóstol haya visto directamente de una manera presencial a nuestro Señor Jesucristo y también que haya sido llamado directamente por Jesús. Podrán levantarse personas hoy en día diciendo que son apóstoles, que han visto a Jesucristo, que han sido llamados directamente por Jesucristo. Sin embargo, las señales de apóstoles probablemente no podrán demostrar ya que no están en ellos. Entonces, conforme a la palabra de Dios, existieron 12 apóstoles específicos en una época específica. Quisiera considerar aquí el último pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver allí el verso 14. Dice la palabra de Dios, y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ok, estamos viendo aquí claramente cómo, hablando la Biblia acerca de lo que es la Nueva Jerusalén, dice que en esa ciudad había un muro sobre lo cual había 12 cimientos o rocas y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Otra vez hace relación aquí a lo que vimos en Lucas capítulo 6, verso 13. Dice aquí, habla de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, el Cordero solamente tiene 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que él había escogido anteriormente según Lucas capítulo 6, verso 13, por ahí y verso 14. Entonces, la Biblia habla de los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Habrán personas que podrán decir que son apóstoles de Jesucristo, pero aquí claramente la Biblia especifica que el Cordero solo tiene 12 apóstoles. Esta es mi respuesta. Si le ha gustado este comentario, usted puede suscribirse, darle like, hacer su comentario o compartirla con cada uno de sus seres queridos para que ellos también puedan ser edificados a través de la palabra de Dios.